¿Soñaste alguna vez con agua? Agua clara, agua turbia, inundaciones, ríos, olas gigantes. Bueno, el agua es uno de los símbolos más antiguos de lo que es el alma humana. Hoy vamos a hablar de qué significa cuando aparecen nuestros sueños. Y te voy a contar dos casos clínicos al final. El agua, usualmente, yo lo suelo ver en mis sueños, en mis análisis de sueños, como algo emocional, ¿no? Como que las emociones están representadas por el agua. Se representan muy bien en nuestro psiquismo y es muy claro cuando habla de estas, del agua, como la emoción. Y nos da una idea de en qué estado está y hasta incluso nos avisa cuando va a venir algo emocional muy fuerte. Nosotros vamos a usar un diccionario que es el de Chevalier y Gerbrand. Este diccionario nos va a dar una brújula, nos va a orientar, no va a ser algo fijo. ¿Por qué? Porque además entra lo que significa para cada soñante ese símbolo. No va a ser lo mismo para dos personas distintas, sino, si bien que va a partir de la misma base, lo que va a simbolizar puntualmente está atravesado por lo general y lo particular. Siempre tenemos las dos cosas. Desde lo más arcaico de la especie hasta lo particular, mío propio y puntual, que se monta sobre lo anterior. Bien. Te recomiendo quedarte hasta el final, donde vamos a analizar dos casos clínicos donde se ven dos formas distintas en las que nuestro psiquismo simboliza el agua y cómo nos comunica lo que está pasando. Ahora, una pequeña aclaración de cómo trabaja nuestro psiquismo con los sueños. A veces puedo llegar a decir, para que se entienda más fácil, que es un mensaje del inconsciente. Bueno, pero en realidad inconsciente no está bien planteado. ¿Por qué? Porque que nosotros, nuestro ego, nuestra conciencia, sea inconsciente de esto que está dentro nuestro y nos habla, no quiere decir que esto sea inconsciente. Nosotros somos mucho más inconscientes que esta otra parte que se elige de nuestra psique, el sí mismo, el decía Jung o el self, que nos habla. Esta parte nuestra a veces va a ver mucho mejor lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestro mundo y nos va a comunicar esto en los sueños. Jung acaba de hablar de la función compensatoria, que es la mayoría. Hay otros tipos de sueños, pero la mayoría son compensatorios. ¿Dónde qué pasa? Cuando nuestro ego actúa unilateralmente o sesgado, porque nuestro ego trabaja con sus percepciones y sus paradigmas, esta parte que a veces ve mucho mejor y más allá nos va a decir, guarda, si vas por esta vía te va a pasar esto. O si no haces esto otro, vas a terminar así. O acá te ofrezco un camino que no estás viendo por tu propio sesgo para llegar a lo que estás buscando. Nos va a ser de guía, de ayuda, pero nos va a hablar en símbolos, sobre todo en imágenes. No es que va a agarrar una radio y nos va a decir, che, mira que la estás complicando con esto, mira que te la vas a pegar durísimo. No, va a usar símbolos, es más arcaico, imágenes. Y estas imágenes van a representar algo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que descodificar ese mensaje, como si fuera un telegrama, y a partir de ahí poder entender lo que nos quiere decir. Y lo vamos a analizar en su contexto. Porque no es lo mismo un sueño que estoy teniendo en un momento de mi vida donde estoy trabajando con algo, que en otro momento de mi vida donde por ahí estoy en otra situación. El sueño nos va a hablar de lo que está pasando en ese contexto, en esa situación. Entonces es importante también entender no solo las particularidades de cada símbolo para cada persona, sino en qué contexto se está dando. Entonces, nos va a hablar como si fuera una parábola. Es una metáfora de lo que estamos viviendo o de lo que sucede. No es un mensaje literal. No hay que interpretar los sueños literalmente, sino como una metáfora de lo que está sucediendo en nuestra vida. Y eso nos va a dar una orientación mucho más valedera. Hasta acá con la parte teórica. Ahora sí, seguimos con el agua. Entonces, tenemos más de diccionario esto, ¿no? Agua clara, pureza, emociones accesibles, aperturas. Agua turbia o fangosa, confusión emocional, dolor no elaborado. Agua estancada, bloqueo emocional, dificultad para soltar. Tsunamis o inundaciones, emociones desbordadas, angustia extrema. Esto va para el sueño que después les voy a comentar. Río, transición interna, pasaje vital. Mar, el misterio, el inconsciente colectivo, lo que excede al yo. Laguna, centro emocional tranquilo, a veces inaccesible. Bien, bueno, ya teniendo este marco teórico para entender un poquito más y las definiciones del agua, ahora vamos a integrar todo en dos sueños que analicé en la clínica que fueron muy impactantes y nos muestran claramente lo que sucede con el agua. Les comento el primer caso. Era una paciente que era de Chile. Bien, a ella, en su vida habitual, hablando de lo particular del sueño para cada uno, el tsunami era algo muy peligroso y era algo viable en su vida cotidiana, algo que podía llegar a pasar en algún momento. Bueno, ella sueña que donde estaba ella, en su ciudad, es arrasada por un tsunami. Lo primero que tiende a pensar alguien que no interpreta el sueño literal,
perdón, que interpreta el sueño literal, es que, bueno, va a venir un tsunami y nos va a matar a todos. Esto podría ser si el sueño es predictivo, no lo vamos a descartar. Jung habla de esto, el doctor Hammer habla de esto. No lo descartamos, pero no es lo más común. Ahora, ¿qué pasa en el caso simbólico? Mi paciente, ahora vamos al contexto y por eso también es importante, su madre había muerto. No entendía qué le pasaba a ella. De repente un día empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y no podía parar de llorar. Tenía un desborde emocional terrible, casi que ni podía hablar por momentos. Pero no entendía por qué. Cuando analizamos el sueño, nos dimos cuenta que había un desborde emocional a causa de que había empezado recién a hacer el duelo, su psiquismo había empezado a metabolizar lo sucedido y ahí ella había empezado a llorar. Y su sueño le mostraba que esto la estaba desbordando, que esta angustia se la había llevado puesta, por decir así. La había prácticamente arrasado. Bien, ese es el primer sueño. Vamos con el segundo. Segundo sueño, una paciente que me dice que ella soñaba con que quería llegar a una laguna, pero nunca podía. Ella estaba en el sur argentino, le gustaba, quería llegar a esta laguna cristalina, pero nunca podía. Siempre se encontraba con rocas en el camino y no podía acceder ahí. Cuando analizamos lo que sucedía y el contexto, de repente escucho, como si fuese de casualidad, porque hay que leer muy bien el discurso a veces para detectar estas cuestiones, me dice que ella nunca había podido llorar. Y que no había llorado a sus padres tampoco, hablando de duelos y angustias. Bueno, entonces, ¿qué teníamos aquí? Que esta paciente no podía entrar en contacto con sus emociones. Tenía bloqueada la capacidad de llorar, lo cual es algo natural. Llorar, agua, emociones, es a veces lo que permite que este agua, esta emoción drene, y esto es muy importante para los duelos. Pero a veces queda bloqueado. ¿Por qué? Porque junto con esto sale el dolor. Y a veces uno le tiene miedo al dolor. Hoy en día todo el mundo le tiene miedo al dolor. Ni siquiera lo entienden a veces para qué está ahí. Bueno, si quieren hablamos de esto en otro capítulo. Esto es lo que sucedía en el segundo sueño con la otra paciente. Entonces, como para concluir, escuchar, ver, interpretar nuestros sueños, cuando habla de agua, es una guía, nos hace de guía interna para saber cómo estamos emocionalmente en ese momento y qué está sucediendo y qué nos lo está generando. Nos muestra si estamos estancados, fluyendo o a punto de desbordarnos. Todo esto nos va a mostrar nuestro psiquismo cuando nos simboliza el agua y mucho más también. ¿Soñaste alguna vez con agua entonces? ¿Qué forma tenía? ¿Qué sentiste? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Si querés, déjamelo en los comentarios o si querés analizarlo de una forma más particular, te dejo mi WhatsApp en la descripción para que me escribas y lo analicemos juntos en una sesión. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Suscríbanse, denle like y comenten en la caja de comentarios.